Texia, ¿estamos listas? Sí, estamos listas ya e iniciamos nuestra transmisión. Bueno, En Facebook le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy. Qué bueno estar todas juntas y todos juntos nuevamente y con la oportunidad esta noche de escuchar a Sharo Rosales, a quien voy a presentar. Sharo Rosales, ¿quién es? Bueno, Sharo, en primer lugar, es una querida amiga, entonces empezamos por ahí. Sharo es gestora en desarrollo organizacional y trabaja como consultora en el área de género, trabajando con organizaciones en América Latina en la búsqueda de implementar estrategias en pro de la transversalización, la justicia de género. Claro está, ella es activista por los derechos humanos y está muy involucrada en diversas organizaciones, incluyendo el Observatorio de Género y Medios Centroamericano, GEMA, y es presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Seminario Bíblico Latinoamericano. Así que de manera muy especial es un honor darte la bienvenida, Sharo, esta noche para compartir sobre el tema, que este es el primer tema de nuestro tercer ciclo de seminario virtual, de seminarios virtuales, el tema el COVID-19 y las mujeres, una mirada en perspectiva de género. Así que estamos atentas y atentos. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias también a cada una de ustedes que nos acompaña en este conversatorio de manera virtual, lugares diferentes. No deja de asombrarme la tecnología. En el marco del tema el COVID y la situación de las mujeres ante la pandemia, yo quiero contarles que mi objetivo es determinar las brechas de desigualdad, las brechas de género, durante el COVID en Costa Rica, en las dimensiones violencia dentro de las casas, empleo, que incluye también desempleo, repartición de las labores domésticas y también las labores de cuidado. Así que voy a intentar hacer un resumen rapidísimo de un tema que es amplísimo. Déjenme compartir, voy a estar compartiendo algunas filminas con ustedes y vamos también a tener algunos diálogos. Este es el tema planteado, la situación de las mujeres ante la pandemia del COVID. Y tenemos ahí nuestro objetivo. Vamos a estar hablando mucho de cifras en Costa Rica, pero también vamos a pasear por cifras en Latinoamérica y en otros países del mundo. Algo que me interesa mucho es darle una pincelada a cómo las inequidades se han venido acrecentando durante la pandemia, pero también cómo los resultados de investigaciones y las cifras están conectando las desigualdades de género con otras violencias y otras sobrecargas que aquejan las vidas de las mujeres, desde la salud, pasando por empleo, subempleo, desempleo, hasta sobrecargas psíquicas producto de esta nueva realidad ahora agravada. Pero ¿cómo viven las mujeres en esta pandemia? La situación de las mujeres en tiempos de pandemia y encierro ha generado en ellas no solamente que tengan que asumir algunos cambios, sino muchísimos cambios. Y junto con estos cambios, una serie de crisis que son concomitantes, que vienen aparejadas, cambio, crisis, cambio, crisis, cambio, 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 crisis, 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 haciendo además que las mujeres sean en este momento el epicentro de desventajas y desigualdades. Pero bueno, ¿de qué manera específica las mujeres están llevando esta peor parte de la pandemia? La Rights Lezarza dice que en el trabajo repartido según los roles de género, las mujeres han tenido condiciones cotidianas de desventaja y la peor parte de esta distribución
Ella es una amiga investigadora de género de Glaxo, y yo añadiría que además hemos tenido la peor parte de la distribución porque tenemos trabajo incesante, porque tenemos trabajo repetitivo, porque tenemos un trabajo para todas las otras personas, porque este trabajo resulta que es un trabajo que muchas veces se hace en condiciones precarias, porque es un trabajo donde no hay un comienzo y tampoco hay una finalización de este trabajo. Es un trabajo no registrado, y cuando yo les digo que es un trabajo no registrado, si no lo registramos, ni siquiera nosotras mismas, difícil es que lo registren desde fuera. Y este es un concepto que se ha venido trabajando mucho desde los 50, ¿verdad? Cuando Betty Friedan hablaba de esa carga que no tiene nombre, hasta Ana María Dascal en los 80, desde Buenos Aires, que decía es que las mujeres estamos mal diagnosticadas porque hay un diagnóstico que se le da a las mujeres como individual, pero en realidad ese cansancio, ese enojo, esa frustración tiene un montón de comunes denominadores que después se supo que era una sobrecarga de trabajo. Y Clara Coria lo retoma en los 90 también. Lo interesante es que todas lo hacen con diferentes nombres, pero estamos hablando de lo mismo, una sobrecarga producto de un trabajo muy dispar, agravado en tiempos de COVID y que ni nosotras mismas registramos. Y lo vamos a hablar ahora en mucho más detalle. Nuestro punto número 1 es las mujeres protagonistas en los trabajos de cuidado, pero no solamente de cuidado doméstico, sino también de cuidado institucional. Desde mi perspectiva personal, el trabajo podemos verlo en 3 órdenes. Número 1, el cuidado a personas, y esta asistencia a sectores vulnerados debería ser una labor que realice el Estado bajo la sombrilla de los derechos fundamentales de las personas, ¿verdad? A partir del respeto y el compromiso que ha contraído con diferentes convenciones internacionales, con diferentes instrumentos internacionales. Estoy pensando en la CEDAW, estoy pensando en Belén du Pará, que le obligan no solamente a cuidar de sectores y personas que tienen más necesidad, la infancia, a través de leyes y políticas públicas como la ley 7600, en el caso de personas con alguna discapacidad, sino que tiene que proteger, acompañar y velar para que se cumpla ese cuidado. Este es un cuidado en un primer orden, pero hay otro cuidado en un segundo orden, que es un cuidado donde nos cuidamos. Este nos cuidamos tiene actividades aparejadas y en doble vía de solidaridad, de reciprocidad, donde nos cuidamos. Son prácticas que deberían estar presentes en la familia como equipo de trabajo, en equipos de trabajo. Son prácticas solidarias que incluye el cuidado de otros recursos como el recurso ecológico, como el planeta. Es una solidaridad con las generaciones que todavía no estamos viendo, pero que sabemos que vendrán. Y un último orden de este cuidado es el autocuidado, que es yo me cuido. Yo voy a velar por mi mejor vida, por la vida más integrada, por la vida más sana que yo pueda propiciarme a mí misma. Y al respecto, de la Universidad de Caldas, esta doctora es de apellida Tobón. Ella dice que este es un trabajo no solamente teórico, no solamente intelectual, donde se ha definido de muchas maneras el autocuido, sino también que es un trabajo práctico y donde media además compromiso. El asunto es que las mujeres aparecemos cuidando en todos los órdenes, ¿verdad? Aparecemos comprometidas, cuidando a todo el mundo, pero muchas veces nuestro autocuidado es un cuidado autopostergado, donde las necesidades y los deseos que tenemos son los últimos en la lista. Y me decía Andrea Cuenca, que ahora la van a ver en un pequeño video que nos dio para compartir con ustedes también, que este hecho lo que demuestra es el hecho real de por qué los hombres casados viven más que las mujeres. Pero esta relación es inversamente
proporcional para las mujeres que viven más no viviendo en pareja. ¿Por qué? Porque tienen más chance de cuidarse, de atenderse, de velar por ellas mismas, de cuidarse en lo que comen, de ir al gimnasio. Y este dato que me dio, sinceramente, me abofeteó un poco. Quiero compartir con ustedes este video, y ya lo vamos a tener en pantalla en cuanto yo lo encuentre. ¿Será que lo vamos a poder ver? Ténganme un poquito de paciencia, que la tecnología... No. Bueno, es el video de la doctora Nicole Torres, que ya habla de las particularidades del virus y las particularidades de cuidado en el sistema hospitalario. Las particularidades de este virus es que es altamente contagiosa, estamos ante una realidad y es que la vacuna no existe todavía. Este virus requiere de rigurosos protocolos de limpieza antes de entrar a las casas, ¿verdad? Quítese los zapatos, limpie los zapatos, tenga zapatos para la casa, quítese la ropa con la que usted venía en el bus, lávese las manos, cambio de prendas de vestir. Han hecho de los trabajos de cuidado unos trabajos de una gran importancia al punto de que se han declarado cuidados básicos en esta pandemia mundial. Pero estos trabajos de limpieza, de protocolos, de acompañamiento, de supervisión, de vigilancia de los hábitos de aseo de todas las personas que viven en la familia e incluso en los trabajos que todavía son presenciales, de seguimiento de medicación de algunos miembros de la familia, solo para mencionar algunos, ¿verdad? Algunas actividades, compañeras, son realizados ¿por quién? Exacto, son realizados por nosotras las mujeres, porque han sido feminizados por los mandatos y los roles sociales de género. Entonces, este training de servicio empezó desde que nosotras ni siquiera tenemos registro, porque a la bebé le dieron el muñeco cuando ella misma todavía era bebé, y le dijeron, tome el bebé, ve a ver si tiene calentura, tómele la fiebre, sí, tiene fiebre, cobíjelo, arrópelo, sáquele el eructo, métalo en la cama, duérmalo, se despertó, ya tiene que cambiarlo. Entonces, todo este entrenamiento para una maternidad precoz, pero de todos los prójimos, ni siquiera solamente de los chiquillos y chiquillas que son nuestras, ¿verdad? Lo que ha hecho es trasladar las labores de cuidado desde muy temprana edad a las mujeres, pero además ha hecho otra cosa, y es hacer ver a todas estas labores como una predisposición natural que tenemos las mujeres hacia la asistencia ajena. Siguiendo con los roles de cuidado, en Costa Rica tenemos cifras de INEC, que son cifras que no deberíamos desconocer y que nos alertan de cambios que tenemos que dar con una perspectiva de género. Las tenemos aquí. Y vean, en la última encuesta de distribución del tiempo en Costa Rica, esta fue una encuesta del INEC, le voy a dar unos segundos para que usted misma la examine. En la línea número 2, ¿quiénes son las personas que atienden niños, personas enfermas y personas dependientes? ¿Y en qué proporción, además, verdad? Y la respuesta es las mujeres en cumplimiento de la multifunción. Cuido de personas totalmente dependientes, hombres un 19.6%, pongamos que un 20%, y las mujeres en un 80%. O sea que la proporción de cuidado de las mujeres en relación a los hombres es de 4-1, solamente en ese rubro. Veamos otra cosa que nos dice ese gráfico. Lo que nos dice es que los hombres y las mujeres estamos involucrados en el trabajo doméstico, pero en diferentes cantidades de horas y además con diferentes intensidades. Porque
Abajo, donde dice daños menores a vivienda y vehículo, es algo que no es sistemático, es algo que no se hace todos los días y es el rubro mayor donde los hombres están activos en el hogar. Compras del hogar, tenemos como 50-50, gerencia del hogar, ahora vamos a ver lo que es, cuidado de personas menores, limpieza de la vivienda, son trabajos que se hacen en una proporción de 3-1, de 4-1, en las diferentes actividades. En relación al cuidado institucional, y tal como iba a decir la doctora Torres también, después les voy a pasar los videos porque realmente valen mucho la pena. Ella decía que las mujeres asumimos a diario un alto costo físico y emocional, además de tener mayor peligro de contagio por la incesante exposición al virus. Ella es especialista en cuidados paliativos. Y dice el Fondo de Población de las Naciones Unidas que se calcula que entre un 70 y un 75% de las personas que trabajan en atención al público en el sistema hospitalario son mujeres. ¿Esto qué es lo que significa? Bueno, lo que significa es que la salud física, tanto como la salud mental de las mujeres, está más comprometida al tener a su cargo todo este trabajo de servicios esenciales en salud. Voy a pedirle que observen este otro gráfico, que es una distribución de funciones de hombres y mujeres en los servicios de salud, y que me diga además, piense qué impresiones le dan. La doctora Iliana Ramos, especialista también en cuidados paliativos, añadía sobre la presión de tener que doblar turnos y hacer más horas de las habituales de la jornada. Pero además de todas estas particularidades que distinguen el trabajo que las mujeres están teniendo en medicina, en enfermería, en farmacia, en psicología, en residencias de mayores, y estamos hablando de un trabajo muy desgastante donde ellas mismas están dejando de lado su propia familia, sus propias necesidades. Tengo una amiga en Escocia que tiene 4 meses de no abrazar a sus chiquitos y está viviendo en el cuartito de afuera porque ella es médica y teme muchísimo el peligro del contagio. Pero entonces, por este peligro, por esta cercanía constante con el contagio, resulta que ahora las mujeres no solamente están recibiendo acosos y están recibiendo violencia por parte de los usuarios de los sistemas hospitalarios, sino vean solamente las noticias que aparecen. Carros rayados, puertas con pintura, rótulos en los apartamentos y violencia física, puñetazos, pero no solamente por los usuarios del sistema hospitalario, sino también hay un rechazo abierto de la misma gente de los vecindarios y la misma gente de las comunidades, poniendo a estas mujeres por su trabajo en nuevos escenarios de exclusión social. Ok, aquí hay algunos, si usted se mete en internet, hay infinitas documentaciones sobre las violencias que están viviendo mujeres que están en el ámbito de salud. El otro punto son mujeres jefas de hogar y el trabajo informal en tiempos de pandemia. Una de las condiciones que caracterizan a las mujeres jefas de hogar o las mujeres que están a cargo de sus familias es que muchas de ellas tienen trabajo en el sector informal, porque este trabajo en el sector informal le permite mayor flexibilidad en el uso del tiempo para sus muchísimas otras responsabilidades, pero además para la vigilancia de sus propios hijos y de sus propias hijas. La ONU estima que el 60% de las mujeres en el mundo están trabajando en el sector informal. Esto significa que estas mujeres están ganando menos que sus compañeros hombres. Esto significa también que tienen menos chances de hacer un capitalito, de hacer ahorros. Significa también que son más tendientes al empobrecimiento. Significa también que no son sujetas de crédito ante una entidad financiera
porque no tiene orden patronal, porque no tienen propiedades que sirvan como garantía hipotecaria en un compromiso financiero y que cuando encuentran algún préstamo, estos préstamos son considerados de alto riesgo, entonces los intereses son altísimos. Y muchas veces se vuelven impagables a lo largo del tiempo. Los pagan porque las mujeres somos súper buena paga y eso también está documentado, pero los plazos se vuelven larguísimos. La ONU dice que la reducción de actividad económica ha afectado en primera línea a las trabajadoras informales. Y este tipo de trabajo informal implica además, de todo lo que estamos conversando, no tener garantías laborales, porque aunque en Costa Rica la persona que labore por horas tiene un reconocimiento por ese trabajo y debería tener garantías patronales, muchas se ven en el dilema de o reclamo mis garantías patronales y me dicen chao, o no reclamo las garantías patronales, pero por lo menos me aseguro esa platita, ¿verdad? Un renunciando a beneficios como el aguinaldo, las vacaciones, la cobertura médica, el aguinaldo escolar. Entonces, muchas de estas mujeres son mayoría haciendo trabajo en los sectores clave como comercio de alimentación, las que están en el trabajo informal. Y comercio de alimentación tiene que ver con cocinar, con comprar, con ventas en mercado, con preparación y empaque de alimentos. Si no vean en este momento de COVID, cuántas cocineras han surgido de verdad llevando pastelitos, haciendo almuerzos a domicilios, haciendo compras de las verduras, todo comercio informal. Y en servicios de limpieza en casas, en limpieza institucional, limpieza hospitalaria, mucho trabajo en el sector hotelero, que dicho sea de paso está caído de momento, y dando clases o haciendo cualquier otro tipo de trabajo a domicilio. Entonces estas madres trabajadoras se debaten a diario entre su empleo y cuidar los chiquillos, entre su empleo y la educación en el hogar. Se están debatiendo entre el empleo y tener que cuidar a algún pariente, porque como hay un pariente enfermo, vean, se lo enchurucan a ella, suegro, cuñado, madrina, quien sea. Y las razones sobran, porque es la divorciada, porque es la soltera, porque es la mujer, porque es la que gana menos. Detrás de todas estas cifras, por supuesto que hay razones de género. Otra cosa que está sucediendo con estas mujeres es que la mayoría no percibe ningún tipo de pensión alimenticia por parte del padre de sus hijos e hijas. Mujeres que tienen hijos están viendo, tolerando algunas violencias a la hora de cobrar las pensiones. Muchas veces tienen que ver estas violencias con actitudes burlonas, otras tienen que ver con negativas o desapariciones totales para no tener que enfrentar esta responsabilidad laboral. Y en los últimos días me ha preocupado mucho que ha salido en varias entrevistas un señor abogado de familia que es disque ícono de familia, diciendo cosas terribles como por ejemplo que no es momento, quédense tranquilitas, porque no es momento de presionar en este momento por una pensión. Mi pregunta es, ¿y cómo van a pagar estas mujeres los compromisos financieros contraídos? ¿Cómo va a llegar la comida a las mesas de su familia? ¿Cómo estas mujeres van a pagar los gastos fijos que tienen de la casa? Porque sí, ok, sí es cierto, hay muchos hombres responsables que en este momento están desempleados, pero hay otros que con o sin pandemia siempre andan viendo a ver cómo se zafan de las responsabilidades paternales. Entonces es claro entonces que muchas mujeres jefas de hogar, aún queriendo, no pueden seguir las instrucciones de quédate en casa, porque si se queda en casa, no gana ese día, y si no gana ese día, no hay comidita sobre la mesa para su familia. Otra realidad, y el punto número 3, es las vivencias que están teniendo las trabajadoras domésticas y el confinamiento derivado de la pandemia. Muchas trabajadoras domésticas han perdido el trabajo porque al disminuir las entradas de la casa donde trabajaban, no han podido conservar sus horas o sus días hábiles. Y otras se han convertido en trabajadoras puertas adentro.
hay otras trabajadoras que ya trabajaban así desde hacía meses o años, y al respecto Lidia Reyes dice, hablando de estas trabajadoras, son trabajos sin fin: asear, limpiar, cocinar, cuidar niños, adultos mayores, además de experimentar múltiples opresiones en su quehacer cotidiano. Ahora trabajan más horas de las que la jornada establece. Las levantan en la mañana, las van a despertar casi a medianoche, brindan atención a toda la familia que está en casa porque en este momento los niños no están yendo a la escuela. Estas mujeres no conviven con sus propias familias por no contraer el contagio de camino o de venida de sus casas. Dan medicamentos, atienden a alguna persona anciana de la familia que por motivos de seguridad se fue a quedar donde esta familia durante la pandemia, en ocasiones sin la protección adecuada, con manos erosionadas más que nunca por el uso de los jabones, desinfectantes, alcohol y cloro. Realidades donde se cruzan opresiones múltiples sin posibilidad de atender sus propias necesidades personales y familiares. CONAPRED, México. A este tipo de trabajadoras se suman en Costa Rica las limpiadoras, las muchachas municipales, las dependientas, las cajeras de tiendas de alimentación, de supermercado y todo un conjunto de profesiones y labores que son imprescindibles, pero que están evidenciando la necesidad de que los cuidados formen parte de la estrategia social y económica de los estados, pero que además esta estrategia incluya una perspectiva de género. Punto número 4, las condiciones de trabajo y el teletrabajo. Ok, condiciones de trabajo y teletrabajo. Esta publicación de Flaxo dice, hay pistas suficientes para concluir que las mujeres no cuentan con idénticas condiciones de concentración y disponibilidad para el trabajo profesional en sus casas, en las que deben atender múltiples tareas a la vez. Es algo claro que el trabajo virtual requiere de una serie de condiciones que también requiere el trabajo físico. Vea, un lugar privado, un lugar donde se pueda concentrar, un lugar donde no hayan múltiples interrupciones, un lugar donde no haya un montón de distracciones compitiendo por su atención. No solamente tiene que haber un lugar adecuado, sino tener la tecnología, una computadora, internet, un teléfono, un Wi-Fi, acceso a los archivos que necesite, un teléfono celular, para que el entorno virtual funcione. Y todo esto que estamos hablando, deseablemente, muy deseablemente, debería ser facilitado por el empleador. Pero la ingenuidad por parte de algunas empresas e instituciones es pensar que las mujeres en las casas cuentan con todo lo mencionado, además del mismo tiempo efectivo para atender el trabajo. En condiciones de pandemia, con los chiquillos en la casa, teniendo que ayudarles, todo el mundo pide comida, piden café porque la real y real. Súmele a esto la expectativa o la demanda de tener que rendir con enfoque en resultados. Y esto lo que significa es que muchas mujeres de empresa que le han cortado la mitad del personal, es el caso de una amiga mía financiera regional, le cortan la mitad del personal, pero tiene que seguir rindiendo lo mismo, o sea, tiene el doble de jornada. Frente a esta situación, mujeres que teletrabajan han tenido que afectar muy seriamente no solamente sus rutinas de vida, sino también sus horarios de trabajo. A esta muchacha le dan una computadora para que ella trabaje en la casa. En la casa había una computadora que era la computadora del hogar, la del patrimonio familiar. Pues entonces su pareja se apodera de la computadora del hogar porque dice que él la había comprado y él la pagó. Ella tiene 2 chiquitos y ella se está levantando a las 3:45 de la mañana para tomarse un café, para sentarse a trabajar de 4 de la mañana a 8 de la mañana antes de que empiecen las clases de uno de ellos, seguir trabajando en el celular todo lo que pueda mientras limpia, mientras cocina, mientras acomoda
mientras pone a hacer tareas al más pequeño, para que a las 12, que el otro tiene un recreo de 12 a 2, volver a coger la computadora. Se están postergando las horas de ir a la cama, está haciendo jornadas de 14, de 16 y de muchas más horas que la jornada de 8 horas. Entonces, debemos repensar cuáles son otras formas de trabajo remoto, sobre todo para las mujeres. ¿Cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias estas mujeres? Vea, ¿cómo y en qué horario será la nueva articulación con los equipos? ¿Es algo que les esté funcionando? ¿Contarán estas mujeres con infraestructura adecuada para el trabajo requerido? Y dejo planteadas las preguntas, pero comparto 3 pequeñas conclusiones. La implementación del teletrabajo debe realizarse aplicando el enfoque de género y atendiendo al principio de corresponsabilidad en el hogar. 2, se debe educar y articular a la sociedad para las tareas de cuidado y que estas tareas no sean recargadas solamente sobre las mujeres. En Costa Rica, el Estado debe fortalecer también la Red Nacional de Cuidado, ¿verdad? Este gran aporte para mujeres trabajadoras. Hay otra pregunta que tiene que ver con la condición psíquica de las mujeres en épocas de coronavirus. Y la pregunta es, ¿afecta el estrés del COVID-19 de forma diferente a hombres y mujeres? La Organización Mundial de la Salud en el 2002 afirmó que incorporar la perspectiva de género en la práctica psicológica es una herramienta de análisis fundamental, porque está permitiendo identificar la repercusión de los roles de género en la salud de los hombres, de las mujeres, y hacer este análisis comparativo. Permite también ver cuáles son los factores de riesgo que existen, qué manifestaciones hay, qué gravedad, con qué frecuencia, y en general el impacto que tiene la salud sobre las personas. La carga mental es nuestro punto número 5, y la carga mental es ese exceso psíquico que cargan las mujeres. Vamos a ver, estas son tareas del hogar durante el confinamiento. Vean que esta estadística de UNESCO, hecha en 83 países, dice que el promedio de tiempo dedicado a cuidados asistenciales y trabajo doméstico no remunerado es más del triple para las mujeres en relación a los hombres, pero estamos hablando, compañeras y compañeros, del 2016, o sea que estas no son épocas de pandemia y el trabajo se ha recrudecido. Al analizar el estrés ante el contagio con la lupa de género, lo que se hace evidente es que las cargas mentales que enfrentan las mujeres son superiores a las cargas mentales que enfrentan los hombres. Esa carga mental es como una pesada carga psíquica, como una gran tarea invisible, pero que además dijimos no tenemos registro, porque al ser responsables de planificar, de desarrollar estrategias, de tener que tener tácticas, de tener que tomar decisiones, de asignar horarios, pero además supervisar la ejecución de las labores y que éstas se cumplan, todos estos proyectos del hogar responden, vea, a una ingeniería de la planificación. Yo quiero que usted piense, todo lo que hago tiene un costo. Y cuando le digo todo lo que hago tiene un costo, este costo no es en dinero, no es un costo en plata, sino que es un costo en tiempo, es un costo psíquico y es un costo en energía. ¿Ya lo pensó? Ok, cuando lo que usted hace no le beneficia a usted directamente, el costo sube. Piense de nuevo, todo lo que hago tiene un costo. Porque cuando lo que usted hace no ayuda a crecer a las otras personas y tampoco ayuda a la sociedad, el costo se dispara. Todo lo que hago tiene un costo. Si lo que usted hace a usted no le gusta, el costo se dispara. Todo lo que hago tiene un costo. Si lo que usted hace riñe con sus valores, el costo se dispara. Y este es un término acuñado por Clara Coria. En cualquier empresa, por programar, organizar, gestionar, pagan, pero no así en el ambiente doméstico, donde las funciones son invisibilizadas, a pesar de que es bien sabido
que el trabajo doméstico es la base invisible de la economía mundial, ¿verdad? Según el premio Nobel Gary Becker, que ha sido la persona, el principal impulsor de este enfoque de economía doméstica. Yo no sé cómo andan los números en Costa Rica para estos años, pero por muchos años se había mantenido que el trabajo doméstico podría haber significado entre el 10 y el 11% del Producto Interno Bruto si se hubiera contabilizado junto con el recuento del resto de las riquezas que se producen en un país. Pero como no se contabiliza, entonces muchas mujeres terminan pensando que ellas no trabajan, sino que hacen las cositas de la casa. Otra cosa que está generando una gran carga psíquica sobre las mujeres es que han estado expuestas a muchísimos cambios. Lo que dice la teoría sobre los cambios es que cuando hay un cambio chiquitillo, la crisis es chiquitilla. Es más, usted lo rebota casi inmediatamente. La cita que le cambiaron, el supermercado que abrió a otra hora, la reunión de trabajo que le pasaron para el día siguiente. Pero los cambios, cuando son grandes, cuando afectan sus rutinas, cuando ahora afectan sus costumbres, entonces dejan a la persona en un estado de angustia, de inestabilidad, de zozobra. Y cuando estos cambios vienen encadenados, como ha sido la línea de la pandemia, un cambio trae otro y otro y otro y otro, entonces generan todavía más crisis. Un cambio es más fácil cuando es un cambio que usted pidió o que usted eligió, pero cuando es un cambio que sencillamente vino a su vida, que vino desde fuera, no solamente es amenazante, sino que genera muchísima resistencia y muchísimo susto. Miren, un cambio es más amigable cuando es un cambio paulatino, pero esto nos cayó encima de un día para otro con todos los cambios y las secuelas que ha traído. Nuestro mundo personal es nuestro mundo que nos da seguridad, los hábitos, las rutinas, el cómo es que es del día a día. Pero cuando ese mundo se rompe y además hay una sobrecarga real, la crisis experimentada, la fatiga física y el cansancio, las mujeres no se lo están inventando. Las mujeres sentimos culpa, además, cuando algo no nos sale bien. Hemos sido entrenadas para la culpa y en medio de todas estas situaciones que son diferentes o nuevas, por supuesto que van a haber muchas cosas que no saldrían y que no tienen que salir como quisiéramos. Pero entonces, esta culpa pesa ahora, además de todas las cargas que ya teníamos, porque nos han enseñado que de todos somos responsables. Desde traer el mal al mundo, desde haber seducido a Adán, vean, es que no se acaban de verdad las culpas, hasta de ser las culpables de las propias muertes y violaciones o no ser lo suficientemente bueno con tareas que estamos haciendo de metiches porque no nos corresponden y le corresponden a otro adulto de la casa. La sobrecarga psíquica y el esfuerzo mental que requiere toda esta conciliación de rutinas del confinamiento recaen sobre las mujeres. Y para no hacer largo el tema, pero es que es tan meticuloso, está tan lleno de detalles, vea solamente algunas tareas. Él dice, no, ella sola está a cargo de la alimentación. Bueno, pero es que la alimentación es pensar en el menú, que el menú se apegue al presupuesto, comprar, limpiar cada cosa, porque ahora los camotes, ¿verdad? Tienen que ir a la refri totalmente limpios y todo lo que entra a la casa tiene que estar alcoholado y desinfectado. Acomodar, procesar esa comida, cocinarla, congelarla, distribuirla, rendirla, preservarla. No, ella está a cargo de la ropa, ¿ve? Pero ropa es lavado, es clasificación por colores, por categorías, por géneros de tela, cada cuánto se lava cada cosa y de qué depende, cuál es el cronograma. Usted no echa, no sé, una blusa negra con un paño blanco, cosas de este tipo que nosotras hemos venido incorporando y que van añadiendo estrés a estreses. Más todos los protocolos de limpieza, las mascotas, las vacunas, los cuidados, las cositas de las mascotas, dónde se guardan, pero encima de todo recae sobre las mujeres las relaciones públicas de la familia o de la casa, porque hay que tener relaciones públicas con la familia política, con la propia, con los vecinos y con la comunidad.
Vamos a ver el otro gráfico. Este gráfico también es de INEC, de la encuesta del uso del tiempo. Me voy a dar unos segundos para que usted concluya sus propias impresiones. Y aquí lo que está hablando es de actividades que tienen que ver con trabajo no remunerado. Vean la gran diferencia entre unas actividades y la otra. Hay actividades donde las mujeres trabajan casi 4 veces más que los hombres. El psiquiatra Miguel Arroyo dice que entre más confinamiento, más irreal se está haciendo la vida que llevamos y que las madres que están todo el día teletrabajando y cuidando niños presentan más ansiedad y estrés añadido. Y en la medida que se mantenga esta situación, depresión, distrés y síntomas psicosomáticos. Veamos el otro gráfico. Este gráfico no quedó bonito. Vamos a quedarnos en este. Vieran que en materia de salud mental, el 35% de las mujeres dicen que su estado de ánimo ha empeorado durante la pandemia. El 26% que ha tenido problemas para dormir. El 34% ha presentado síntomas de ansiedad o nerviosismo. Y ante las mismas preguntas, todos los valores que dieron los hombres eran, por supuesto, muchísimo, muchísimo más bajo. Teníamos otro video que me comprometo a colgarlo aquí en el sitio de seminarios, pero la semana pasada también quiero contarle que me reuní de forma virtual con un grupo de mujeres que son líderes de la iglesia donde ellas asisten. Tenía mucho rato de no verlas y lo primero y después de la oración que hace alguna de ellas para empezar, yo les digo, muchachas, antes de empezar cualquier cosa, pónganme al día, cuéntenme cómo están. Y les voy a leer las respuestas para no añadir ni quitar a ninguna. Sintiendo a ratos que me estoy chiflando. Aquí lidiando con los chiquitos que están aburridos, extrañan la escuela y por supuesto se están portando mal. Otra dijo, casi loca con el teletrabajo y todos en la casa. Yo atravesando por una muy seria crisis de fe. Otra dijo, contenta de estar en casa, pero de verdad, no doy pie en bola con tanto que hacer. Otra dijo, yo estoy a punta de oración y té de tilo. Esta combinación me gustó, vamos a ver si la aplicamos. Vea, otra dijo, no me he tirado del balcón para no destruir el jardín comunal que está ahí abajo. Me está costando dormir y si me ven feo, lloro o grito. Necesito urgente aprender a delegar. Otra dijo, identificada con Job, me ha pasado de todo en estos meses y después de 15 años me despidieron del trabajo. Otra dijo, extraño mucho nuestras reuniones, chicas, extraño mucho los abrazos. Odio hasta el perro y a mi marido más. Y otra dijo, y a mí que me gustaba la idea de ser una sola carne, pero después de esta pandemia seguro salgo divorciada. Otra dijo, nunca más, vuelvo a decir que a mis hijos los educo yo. Vean, hubo risas, muchísimas risas, fue un momento como de exorcizar angustias y después hubo una pausa, hubo un gran silencio, algunas se empezaron a secar las lágrimas que ya no eran de risa y algunas pararon el videíto un ratito y se esperaron. Una rompió el silencio y dijo, es que yo creo que estamos cansadas, que estamos muy cansadas. Las mujeres necesitamos espacio para conversar, para expresar frustración, para compartir la angustia que nos está trayendo todas estas condiciones de confinamiento. Y hemos tenido cambios muy bruscos en las interacciones sociales, donde las mujeres antes teníamos muchos grupos de
desde los aeróbicos que íbamos a hacer al centro comunal, ¿verdad? Hasta la caminadita que nos pegábamos con la vecina, pasando por estas reuniones de iglesia, que son reuniones tan reconfortantes y tan ricas. Y entonces ahora los espacios están cerrados donde antes coincidían y las mujeres se sienten aisladas, cansadas, están pasando realmente por una carencia asistencial para todas las labores que tienen que hacer. Y yo pensaba en la salud de nosotras las mujeres. Vean, salud no es solo no tener afecciones, salud no es solo no padecer alguna enfermedad, es perder el estado de bienestar emocional que nos permite enfrentarnos a las pequeñas contradicciones y los problemas del día a día. Salud es tener ese bienestar emocional que nos permite disfrutar de la vida. Pero la pregunta es, ¿será que pueden algunas mujeres disfrutar de la vida en las condiciones que estamos viviendo? El próximo tema tiene que ver con desempleo, subempleo. Vean ustedes el cuadrito por ustedes mismas. Esto es de la encuesta de empleo continuo de la INEC y es del segundo trimestre del 2020. Como el informe es tan extenso, yo me permití hacer ese cuadrito para ustedes y para mí misma también. Vean, por ejemplo, las personas fuera de la fuerza de trabajo. Vean cómo decreció la fuerza de trabajo, 13% para mujeres, 5% para hombres. Vean las mujeres que están empleadas, 886,000 y 1.410.000 hombres. Vea por ejemplo, vamos a ver la tasa neta de participación. Para las mujeres, 44.6 y descendió en 6 puntos. Para los hombres, sigue en 70.5 y descendió menos, descendió 4 puntos. Esta otra tablita es de un estudio que hizo el INAMU y que es de los meses de marzo, abril, mayo, de marzo a mayo. El 20% de las mujeres en Costa Rica reportaron ingresos menores a 50,000 y puse la tablita en dólares para las que no viven aquí en Costa Rica, por mes, $91 por mes. El 31% reportó 0 ingresos por la crisis sanitaria del COVID, o sea, $0, $0, 0 colones. Un 17% reportó ingresos entre 51,000 y menos de 100,000. Esto es entre 90 y 150 dólares. ¿Qué compramos con esto? ¿Qué pagamos? Y si de feria no se están pagando las pensiones alimenticias. Y solo un 10%, un 10.2, reportó 200,000 colones, que eso equivale a unos 330 dólares. Conclusiones. La población femenina es la más golpeada por el desempleo en estos momentos y ha venido en aumento el número de mujeres que están sin trabajo. Las mujeres están trabajando más sin percibir ningún ingreso por su trabajo, porque no es que no estamos trabajando más, lo que pasa es que estamos ganando cero. En la mejor de las condiciones estamos ganando mal y en la peor estamos ganando cero. Trabajan más en condiciones precarias y desprotegidas. Vamos con el otro punto, y es violencia de género en las casas, la otra pandemia dentro del COVID. Ahí hay algunas de las cifras que usted podrá ver, pero la pandemia ha empeorado las situaciones de violencia de género en el mundo y Costa Rica, por supuesto, que no es la excepción. Para nadie es un secreto que el lugar de más riesgo para una mujer es su propia casa, es su propio hogar. Y es que en estos tiempos de pandemia ha aumentado también el riesgo de maltrato. Hace poco compartí un foro con Alejandra Mora de la OEA y ella señaló que las denuncias por violencia se han triplicado en algunos países de Latinoamérica en los que se tomaron medidas de confinamiento. La ONU
según las líneas telefónicas de ayuda, dice, han aumentado un 75% los llamados por violencia doméstica en países como Italia, mientras que en otros países, muchos de Latinoamérica, se han duplicado las llamadas por violencia doméstica. La violencia contra las mujeres aumenta cuando hay tensión en los hogares por problemas relativos a inseguridad, la salud, la economía, sumada a condiciones propias del confinamiento. Y en el caso de las mujeres que son víctimas de violencia de género, vean, los riesgos se agravan porque están confinadas con el agresor, están conviviendo con él. Ana Carcedo de Cefemina, en uno de los primeros foros que se hicieron sobre este tema, decía que en Honduras durante los días de confinamiento los bares estaban abiertos, entonces los hombres se iban a tomar, pero los tribunales donde podían poner las mujeres la denuncia o podían ir a pedir órdenes de protección, resulta que estaban cerrados. Entonces todos estos casos de negligencia estatal pueden sellar de una manera fatal la vida de las víctimas. El distanciamiento social y otros protocolos han truncado la convivencia de los espacios comunitarios, que estos espacios comunitarios eran vitales y de muchísimo apoyo para las mujeres. Ilka Tremiño de Flaxo dice, las medidas tomadas por las autoridades mantienen invisibilizadas las realidades que viven las mujeres, pues no se han decretado medidas que permitan dirigir hacia ella acciones concretas ante la violencia que están experimentando. Y la violencia contra las mujeres es de tan gran dimensión que ya desde 1980 las Naciones Unidas, y se los escribí porque me pareció tan importante que no lo olvidemos. Ok, parece que no lo escribí. Dice que es el crimen encubierto más numeroso del mundo. Maltrato infantil como parte de la violencia en los hogares. Hay montones de cifras, montones de noticias, cifras tristísimos de los muchísimos niños. Aquí tengo alguna, datos de aldeas infantiles SOS. Dice que cada año más de 6 millones de niños sufren abuso severo en los países de América Latina y el Caribe. 6 millones de niños. Y más de 80,000 mueren por causa de la violencia en los hogares. Castigo severo y en confinamiento los riesgos y la violencia y la desprotección, por supuesto que aumentan. Vean esta otra violencia que tiene que ver con la violencia sexual a las niñas durante la pandemia. Me parece tan aterrador. Esta es una noticia de El Salvador. Aumento de embarazos en niñas en 3 meses de confinamiento. Aumentó entre chiquitas de 10 a 14 años, por Dios, un 79%. De 10 añitos a 14 añitos, 250 niñas embarazadas. Y en el grupo etario de los 15 a los 19 años, 6,500, ¿cuánto? Me tapo una fotito. Casi 6,600 embarazos. Pregunto, ¿de dónde surge el embarazo de una niña que no sale, que no va a la escuela, que no sale a jugar al vecindario porque está en confinamiento? ¿Cómo quedó esta chiquita embarazada? Roxana Rodríguez, economista de PROES, dice, esto demuestra que las niñas y adolescentes están siendo víctimas de violencia sexual, de abusos y violaciones en su hogar. Están siendo sometidas a embarazos forzados, producto de esa violencia sexual, por hermanos, por tíos, por primos, por abuelos, por padrastros y por personas de confianza de esa casa. Otra cosa que a mí me queda dando vuelta y con mucho dolor en la cabeza es que estos casos de violencia sexual en niñas han logrado salir a la luz y visibilizarse porque en algún momento tienen que ir a la clínica a revisión, ¿verdad? Y entonces tiene que haber un reporte y un diagnóstico obligatorio del embarazo de la chiquita. Pero ¿cuántas chiquitas están siendo abusadas sexualmente y no están quedando embarazadas y son parte de la gran cifra negra de la violencia dentro de los hogares en este momento?
Los casos de agresiones sexuales y embarazos se han mantenido al alza durante la pandemia, y aunque esto no se muestra en las estadísticas del COVID, porque la prioridad es el COVID y la vacuna, esta es una pandemia que tampoco tiene vacuna, ¿verdad? El 21 de agosto en Costa Rica, en un noticiero matutino, se dieron cifras escalofriantes del crecimiento exagerado de consumo de pornografía infantil. Yo no sé si ustedes tuvieron chance de verlo. Durante los meses de pandemia, a través de dispositivos móviles, pero además de todos los ardides, aún de gente muy cercana para abusar de los niños y las niñas. Cierre de las escuelas es un hecho. Los niños y las niñas por lo menos eran monitoreados por los y las educadoras, ¿verdad?, que pelaban el ojo, y entonces están incomunicados con lo que era un importante sistema de apoyo para ellos y para ellas. Termino con algunas conclusiones. Ok, aquí está María Inés Salamanca de ONU Mujeres Chile. Es la autora de esta frase que me encantó. La violencia de género es una pandemia que daña y mata a mujeres y niñas en todo el mundo y sobre la cual tampoco tenemos aún una vacuna. Comparto algunas conclusiones con ustedes. Me está preguntando algo, me da miedo que si le digo que sí, pierda todas las caras en pantalla. Conclusiones. A la hora de afrontar cualquier crisis, sea financiera, sea una crisis por desastre natural, sea una crisis por conflicto, por algún conflicto armado, a crisis racial, migratoria, de salud, como es en este caso, las mujeres vuelven a estar en situaciones aún más desfavorables. Conclusión número 2, las mujeres han conseguido avances hacia mayor igualdad de oportunidades, y ahí vamos, 2 pasos para adelante y 1 para atrás, entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, pero no así en el ámbito personal y doméstico. Y este fue un recado de una amiga que estábamos conversando el tema. Dice, Charo, y también bueno sería que algunos hombres, los que así se portan, dejen de ser cuidadodependientes y se asuman ellos mismos, porque ya no estamos hablando de los niños, ¿verdad? Estamos hablando de hombres grandes que a veces se portan como niños y resultan que son la pareja. Conclusión número 3, el gran impacto sobre las mujeres no es la pandemia per se, ni las cifras que hemos venido mencionando en todo este conversatorio son pura estadística, sino que hay una razón de fondo de por qué nos comportamos de esta manera dentro de la pandemia, donde esta razón de fondo, el tema género, es un tema determinante. Conclusión número 4, se requiere el correcto rol de los medios de comunicación y de todas aquellas otras instituciones que puedan proveer de denuncia y protección. Y la conclusión mía, número 5, es que todo lo anterior lo que grita es la necesidad de abordar una respuesta ante esta crisis con una perspectiva de género. Esta conclusión la pedí prestada de algún lado, pero sé que no es mía, pero los estados deben garantizar que las decisiones políticas que se estén tomando incluya en las mesas de diálogo las mujeres. Creo que es de Mujeres en Acción, ahora que lo recuerdo. Y no solamente las mujeres, sino mujeres representantes de distintos grupos, porque ignorar este impacto diferenciado tendría consecuencias económicas y sociales que agravarían la desigualdad. Compañeras, compañeros, tal como lo planteé desde el principio, mi objetivo, las dimensiones eran violencia dentro de las casas, empleo, desempleo, distribución de funciones domésticas y trabajo de cuidado. Pero el tema es enorme, estoy dejando por fuera violencia de género, violaciones, femicidios, mujeres migrantes y todas las violencias interseccionales que sufren mujeres y niñas en estas épocas de COVID. Muchísimas gracias por su participación y paciencia. Gracias a vos, Charo. Gracias.
Claro, muchas gracias por presentarnos de manera tan completa la complejidad de esta temática, ¿verdad? Si bien se da en el contexto de la pandemia, sabemos que son situaciones que se agravan por la pandemia, ¿verdad? Por los roles de las mujeres, por las situaciones ya existentes de desigualdad y de violencia y desprotección en este momento. Así que creo que nos llama a ser conscientes de la perspectiva de género cuando analizamos los datos, cuando leemos los informes sobre lo que está pasando en nuestros países. Queremos darles la oportunidad de hacer preguntas o comentarios. Los pueden escribir en el chat o levantar la mano para pedir la palabra. Ok. Tenemos a Daniela. Puedes activar tu micrófono, Daniela. Buenas tardes a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi esposo se acaba de bajar a las escaleras, que estoy sola y se queda así como, ¡ay, Dios mío! Acaba de llegar. El tema es súper interesante, Sharon. Muchísimas gracias por haberlo publicado en Face. Me da un poco de vergüenza poner la cámara, así que no la pongo. Primero que nada, súper interesante. Es un hecho que yo no había, en mi mundo cerrado, no había captado la idea de que estuviéramos tan mal. O sea, yo sabía, tenía una idea de que estábamos mal, pero no esperaba que estuviéramos tan mal, realmente. Es un hecho, esto nos afecta, ha afectado a nivel personal, no poder dar a nivel personal es no poder dar el cariño a mis seres queridos, a mi mamá, a mi hermana, a mucha gente que yo amo y adoro. Soy una persona que le encanta el contacto físico. No les voy a hacer el comentario muy largo, solo quería hacer 2 puntos importantes que me llamaron mucho la atención. El primero es sobre las prostitutas en Costa Rica. Leí un comentario, una noticia en el Observatorio, si no me acuerdo, sí, creo que se llama el periódico El Observatorio. Lo terrible que ellas están pasando fue un golpe para mí también muy duro cuando lo leí, de que ellas, tras que ya ellas en sí mismo son denigradas por la sociedad, por nosotras mismas y por los hombres con la cuestión del COVID, ellas realmente no tienen nada. O sea, ellas tienen que rebajarse a un nivel todavía más animal, si se le puede llamar así, y aceptar cualquier propuesta indecorosa solo para ver o si pueden dormir en un lugar o si pueden comer ese día. Y no estamos hablando de mujeres de 20 años que están bonitas, no, estamos hablando de señoras de 50, 60 años que han ejercido esta profesión 40, todo el resto de su vida. O sea, son niños que supongo que fueron niñas violadas a los 11 años y que dijeron, no puedo hacer nada más, hasta aquí llegué. Entonces, eso es lo único que conozco. Y esto es normal para mí, entre comillas. Entonces, es un hecho que la gente quiere tapar y yo digo, más bien tiene que salir a la luz. O sea, es algo que uno, creo que también como mujer uno tiene que, ¿cómo se llama esto? Solidarizarse con el género y decir, ellas también lo están pasando mal. No importa de dónde viene el problema es que yo no estoy haciendo nada. Y lo segundo, me preocupa el problema de la pedofilia. Son niñas de 10 años. ¿Qué le está pasando a nuestros hombres, a estos hombres de esta generación, de este momento, que están teniendo relaciones sexuales con una chiquita de 10 años? O sea, no cabe en mi cabeza un hombre maduro, porque esos hombres tienen que tener 20 años para arriba, fijo. ¿Cómo un hombre maduro se siente sexualmente atraído hacia una menor de edad? O sea, hay un problema grave de madurez social. Hay un grave problema de que no se ve a la mujer el cosismo y siento que nuevamente uno piensa que las cosas, no, si la mujer ya está adelante, ya vamos para adelante, ya somos todas. Yo siento que más bien eso es una pantalla. Yo creo que realmente estamos todavía más mal de lo que pensamos. Si todavía hay cifras de niñas de 10 años siendo violadas por padres, por padrastros, por tíos, por abuelos, por un montón de gente, y las mamás hacen caso omiso a esas situaciones que ellas mismas ven o a otros familiares, es porque realmente la sociedad todavía sigue estando muy, muy mal.
Muchas gracias, Daniela. Sharon, no sé si quieres comentar. Sí, Daniela tocaba un punto importante, que es cómo le está pasando las mujeres que están trabajando en el negocio del sexo, por decirlo de alguna forma. Y es que muchas de estas mujeres topan a la hora de poner una denuncia, no solamente están recibiendo una violencia social, una violencia religiosa enorme, una violencia machista por parte de sus clientes, de sus abusadores, sino que empiezan a un largo camino en la denuncia donde empiezan a topar también violencias institucionales, donde trivializan el caso, donde el mismo policía no le da la atención que requiere por el trabajo en el que ella se desempeña. Y esta misma violencia institucionalizada con que topan sectores vulnerados de mujeres, es una violencia institucional que también me ha sido narrada por parte de mujeres migrantes que no saben los derechos que tienen, que cuando llegan al Ministerio de Trabajo sienten que les dan menos importancia de lo que le darían a cualquier otra persona. Entonces, estamos viendo que son violencias interseccionales porque son violencias donde coinciden, ¿verdad? Personas que están en desventaja, es mujer, es indígena, es de una zona marginal, es pobre, es una mujer con alguna discapacidad, es niña o es una mujer de cierta edad. Entonces, este también es todo un tema y muchas gracias, Daniela, por visibilizarlo. Muy bien, tenemos a Elda. Elda, ¿puedes compartir? ¿Aló? Hola, ¿me escuchan bien? Adelante. Sí. Sí, estaba con el audio cerrado. Em, bueno, son unos aportes chiquitos, voy a hacerlos un poco más cortos. Creo el comentario que Daniela hace sería un tema muy interesante realmente y muy importante, porque además muchas veces en todos estos eventos y en general el trabajo de las mujeres que se dedican o que negocian, que tienen como opción de vida trabajar con el sexo, no es algo que se comente o que se discuta realmente en foros o digamos no es tan normal. Yo en algún momento cuando en Costa Rica se hizo hace muchísimos años el primer encuentro de prostitutas aquí en Costa Rica o trabajadoras del sexo, porque en ese momento ILPES ya se comenzó a llamarlo así. Tuve la experiencia de tener en mi casa dos compañeras, una de Panamá y creo que la otra era de Puerto Rico. Teníamos que dar hospedaje y yo pude compartir con ellas y fue una experiencia maravillosa conocerlas desde ese punto de ser mujeres y madres, porque ambas eran madres y su trabajo les permitía precisamente poder tener a sus hijos estudiando y mantener a sus familias. Por supuesto que este momento de la pandemia era una de las cosas que más de las áreas que más iba a afectar y sería muy bueno tal vez profundizar un poco más en algún otro momento, tener un espacio específicamente con investigaciones, con estadísticas, porque también además es un mito que en Costa Rica las compañeras trabajadoras del sexo no tienen grandes condiciones y también no son muchas, ¿verdad? O sea, tenemos un país tan bueno en muchas cosas que no son muchas, cuando en realidad eso es un mito. Y hay grandes categorías. Yo tuve una amiga muchos años que ella trabajaba, su trabajo era pero además era de una clase social muy alta y también con eso sacó adelante toda su familia porque habían perdido muy jóvenes a su mamá. Entonces esa es una cosa que me gustaría más adelante en algún momento pudiéramos discutir. Tengo otros dos puntitos que cuando Daniela habla también de las niñas de 10 a 14 años, pienso que es
no es solamente una cuestión de edad, porque podríamos hacer una investigación y descubriríamos que los embarazos de estas niñas de 10 a 14 años, que tenemos el dato, en este caso es en El Salvador, veamos en Costa Rica cómo estamos, y ahora en las elecciones hubo un aumento de niñas embarazadas en San Carlos, ¿verdad? No, es en todo el mundo, en realidad es un fenómeno, y podríamos, bueno, yo soy educadora de formación, y podríamos ver que encontramos embarazos de niños de 12 años, 15 años, embarazando niñas. Entonces, no es solo una cuestión de edad, es una cuestión de que si el hombre tiene sexo, es más hombre. Entonces, él afirma su valía, afirma su poder al hacer ese tipo de cosas también. Entonces, si bien es cierto, un gran número de esos embarazos es de adultos y son relaciones impropias, también es importante ver cuál es la educación sexual que nosotros estamos dando en nuestros hogares y la sociedad misma da. Bueno, prueba de ello fue la lucha por las guías de educación sexual en este país, ¿verdad? Y que todavía está constantemente siendo cuestionada, porque es preferible tener una niña embarazada de 10 años a que se incentiven los métodos anticonceptivos. Entonces, eso creo que también es importante de valorar, porque en última instancia, sea un niño, sea el embarazo lo va a cargar la niña, lo va a cargar, y en muchos de los casos, sola, ¿verdad? Porque hay familias incluso que o las casan o se traen al niño a vivir con ellas, pero en realidad quien sufre el mayor efecto son las niñas. Luego, una de las cosas que quería comentar, cuando Sharon habla del asunto de las pensiones, precisamente hoy hablaba con una amiga sobre este tema. Se hace un análisis económico del impacto que tiene, digamos, el ser madre soltera o tener uno quien cuida a los hijos es la mujer. ¿Ok? Entonces es, bueno, ¿cuánto gasta un niño? Ese es el parámetro para la corte. Gasta zapatos, gasta ir a la escuela, gasta la comida. Y eso se puede contabilizar económicamente. Bueno, hagamos entonces, si gasta 200,000 colones, 100,000 le va a corresponder al padre y 100,000 a la madre. Por lo menos la ley de salud de este país y la ley de protección al menor dice que el padre de familia está obligado a cubrir el 50% y la madre el otro 50% de los gastos del menor. Pero, y aquí es donde yo creo que el efecto de la pandemia es mayor, nunca se ha tomado en cuenta para esos parámetros el tiempo. Porque entonces, digamos si son 3 hijos, es una sola pensión, pero el tiempo que una le dedica, que el niño va a la escuela, quién lo alista, quién lo recibe, quién le ayuda con las tareas, quién lo cuida durante la noche, y tenemos un cuidado de 7 días, 7, de 7 de la mañana hasta el otro día, y es ese periodo de tiempo en que las madres cuidamos, y lo digo cuidamos porque yo soy madre soltera, bueno, ya mi hijo tiene 34 años, pero ese tiempo nunca se le ha contabilizado a la mujer, nunca se le toma en cuenta, y debería, porque entonces ahí sí ve uno el desbalance que hay cuando se hace el porcentaje o se contabiliza cómo pagar o cómo debe ser que se cubra el gasto del menor. Y el último, ya nada más para terminar, que quisiera es la carga emocional, que tal vez a mí me gustaría en algún momento que Sharon pueda, es la carga emocional de nosotras las mujeres que tenemos, propia como mujeres, propia como madres, propia como persona, pero además es que tenemos que acomodar esa carga emocional, tragarnos esa carga emocional en estos momentos de pandemia, porque tenemos que responder y cuidar las cargas emocionales de todos los que nos rodean. Entonces, ¿cómo trabajar en eso? Como decía esta amiga, no me tiro del balcón para no estropear la huerta comunitaria. Tal vez deberíamos de tirarnos del balcón, aunque estropeemos la huerta comunitaria, pero no podemos hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Zelda. Sharo, ¿quieres hacer un comentario? Sí, estaba, ahora que Elda y Daniela tocaban el tema de las trabajadoras del sexo,
recordando que la están pasando muy mal porque las clínicas están cerradas, porque han cancelado una serie de citas y muchas no están recibiendo los anticonceptivos que necesitan, ¿verdad? Para prevenir embarazos. Se prevé que va a haber una ola de embarazos producto de violaciones en la pandemia, no solamente de estas mujeres que son trabajadoras del sexo, sino de todas las mujeres con sus propias parejas que van a ser agredidas sexualmente. Esa es una. Sus citas de seguimiento, muchas han sido canceladas, se están atendiendo por teléfono y por supuesto que no tienen el mismo efecto. Creo que fue en el 2017, que no sé si 2017 o 2016, pero 2018 no fue, que en Costa Rica se hizo un estudio que decía que el 45% de los niños que estaban naciendo en Costa Rica eran hijos de madres adolescentes. O sea, eso es altísimo. Adolescentes entre 15 y 19 años. Y que en el 80% de los casos los padres eran mayores de edad. Y muchos de los señores hasta casados, ¿verdad? Entonces, todo esto lo que nos confronta, más allá de la cifra, es con una sociedad muy descompuesta que ha venido haciéndose de la vista gorda con temas que se deben asumir porque son niñas y niños los que están en juego. Y en la zona de San Carlos, que fue uno de los sectores donde más oposición tuvieron los programas del Ministerio sobre sexualidad, ha sido una de las zonas donde ha habido más prostitución, tráfico de blancas, abuso sexual infantil, casos de incesto, habían desarticulado bares donde había muchachas sin papeles que eran casi esclavas sexuales, ¿verdad? Y hay todo un grupo de gente muy comprometida de la comunidad que está trabajando, pero entonces también algo que pulula es la doble moral, y la doble moral no solamente en comunidades, sino en iglesias, porque hay montones de iglesias que sellan el silencio de esos incestos y mandan al señor a consejería, no, perdón, y le dicen a la chiquilla, usted tiene que perdonar, si usted tiene que perdonar, pero la consecuencia legal sigue. Entonces creo que tenemos una serie de retos como desde varias áreas. Gracias, Zelda. Ariane tenía la mano levantada, no sé si todavía quieres hacer tu pregunta, Ariane. Hagamos los comentarios, les voy a pedir de favor que sean un poquito breves para que más personas puedan participar. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, felicitar a la organización, excelente el conversatorio y por supuesto a Charo, que no es la primera vez que la escucho. Cifras realmente alarmantes. Quería saber, Charo, aquí en Costa Rica por lo menos, bueno, evidentemente no estábamos preparados para esta situación en la que estamos, ¿verdad? Nadie estaba preparado para esto ni para afrontar y enfrentar las situaciones que se han presentado. Pero estas cifras tan alarmantes en este otro país de estas niñas con estos embarazos y sabiendo que aquí en Costa Rica pues somos un país donde si bien no se refleja en los periódicos, sabemos que puede estar pasando. Y también sabemos que no le corresponde al gobierno como tal la actuación, porque como sociedad todo lo podemos hacer, pero sí ellos por lo menos hacer el inicio de iniciar algo que nos ayude a todos a incluirnos en esa lucha. Y si antes era en la escuela, que los niños tenían cerca a su maestra y podían estar más vigilados, ¿qué solución o qué podemos hacer en este momento pensando en esas niñas que están viviendo esta situación tan difícil en sus hogares, ¿no? Que es desgarrador escuchar esas cifras, o sea, es terrible. Yo no sé, yo por lo menos hago teletrabajo, pero no veo tanto tele ahora, pero no he podido escuchar campañas de prevención y ese tipo de cosas. Entonces me llama mucho la atención eso que dijiste. Gracias. De nada, Ariane. Sí, son cifras y hechos espeluznantes. Creo que tenemos que deconstruir
esta idea, y por dicha que acaba de pasar la ley en contra del acoso sexual, por ejemplo, porque hay muchos actos de violencia que se han legitimado y se han normalizado, y uno de ellos es que el cuerpo de las mujeres no nos pertenece, ¿verdad? Que el cuerpo de las mujeres, y cuando hablo de mujeres, son mujeres desde los 5 años, chiquitas violadas de 4 años, hasta señoras de 100 años, porque no es un asunto de deseo, sino que es un asunto de violencia estructural, es un asunto de poder. Hay leyes que hemos venido celebrando y que también es una vergüenza que tengamos que haber hecho una ley como la de paternidad responsable. O sea, que haya salido una ley para que la gente se responsabilice es vergonzoso. Uno no esperaría una cosa así, pero vamos avanzando en las leyes y yo creo que ahora hay una sociedad civil más organizada, hay una serie de colectivos de derechos humanos que están haciendo mucho más presión, porque desde el momento en que un Estado, este o cualquiera, ratifica un convenio internacional, en ese mismo momento se vuelve garante y se vuelve ya no algo opcional, sino obligatorio, tener que trabajar en la línea de leyes y políticas públicas para que las mujeres, las personas en general, las mujeres en particular, que hay convenciones específicas que definen qué es violencia de género y cómo invita a todas las organizaciones, desde medios de comunicación hasta el gobierno, hasta instituciones de publicidad, a que tengan que hacer una serie de ajustes y hay que hacer protocolos. Yo creo mucho en la reeducación desde los diferentes lugares, pero sí creo que hay muchísimo que hacer. Y aun y cuando hayan personas que digan qué más quieren las mujeres, si ya han alcanzado mucho, bueno, hemos alcanzado, pero no alcanzamos la igualdad. Hemos alcanzado, pero no hemos alcanzado la paridad. Hemos alcanzado derechos, pero no es lo mismo tener derecho que tener acceso a esos derechos. Entonces, es seguir pensando el tema, esperando que cada quien desde su ámbito de acción, ¿verdad?, haga un cambio personal que al final termina siendo un cambio político, pero el protagonismo de los estados y las organizaciones no se puede eludir. Tengo 2 comentarios en el chat, una que están muy vinculados, los voy a leer juntos. Rebeca Cascante pregunta cuál es la palabra de fe y esperanza ante la realidad que se presenta. Y desde Facebook, Janet Soto pregunta, dada esta realidad, ¿cuál sería el planteamiento post pandemia a nivel eclesial? ¿Cuál fue la última, Elizabeth, que no lo oí? Dada esta realidad, ¿cuál sería el planteamiento post pandemia a nivel eclesial? A nivel eclesial, esa es una gran tarea que tenemos pendiente. Yo he sido desinvitada, no de una, sino de varias iglesias, y algunas de las personas que están presentes en este foro no me dejarían mentir, porque precisamente el tema de violencia de género no es un tema bonito de hablar en las iglesias, porque el tema de la sexualidad no es un tema que se debería hablar en las iglesias, cuando hay temas tan santos y tan mojigatos de los cuales se podría seguir hablando. Creo que yo no lo sé, me están haciendo una pregunta que yo no sabría responder, porque cuando vemos las cabezas de la mayoría de las iglesias en Costa Rica, están encabezadas por hombres, y los grupos de ancianos son hombres, y las mujeres son las que más trabajan, haciendo que los ministerios salgan adelante y recogiendo plata para los campamentos, y haciendo los bingos para la parroquia, pero como decía Mireya Baltodano en un artículo sobre violencia de género en las iglesias, ellas son las que hacen las cenas, ¿verdad? Pero no reparten nunca las santas cenas. Entonces tiene que haber un cambio que no va a venir, es poco probable, que venga desde aquellos que tienen sus privilegios. Y yo creo que parte de la gran resistencia es esta. La buena noticia y la noticia de esperanza es que las mujeres no nos estamos quedando calladas, es que las mujeres estamos llamando las cosas por su nombre. La palabra de esperanza para mí es que Jesús como referente
se trae abajo todos estos sermones ejecutivos de las diferentes denominaciones, donde se sigue poniendo a la mujer como un ser supeditado a la guianza divina del varón, al hombre cabeza del hogar o sacerdote de la casa, ¿verdad? La buena noticia es que las mujeres estamos extendiéndonos para tener vínculos estrechos de sororidad, de alianzas, entendiendo que estos vínculos nos van a dar voz comunal, voz eclesial, que nos van a dar voz política también, pero sobre todo, para mí la palabra de esperanza es cómo trató Jesús a las mujeres. Y cuando usted lee la Biblia con ojos de mujer y ojos de sospecha, como hubiera dicho Irene Fulques, usted se va a dar cuenta que la relación del maestro con esa mujer se trajo abajo un montón de mitos y costumbres de la época. Contar, porque por muchos años las mujeres fuimos espectadoras pasivas de la teología. Hoy tenemos chance de leer, de interpretar, de divulgar y llevar otras buenas nuevas desde otra lupa. Pero sí hay que hacer algo organizado, estratégico, con pautas de acción. Esto es como ideas y generalidades. Muy bien. Adriana pidió la palabra. Adriana. Adriana, ¿puedes poner tu micrófono, quitar tu micrófono? Parece que no está. Ya, perdón. Como dije, Okay. la tecnología y mi hijo de 15 años está muy feliz. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a los organizadores. Charo, también un placer haberte escuchado y estar compartiendo con ustedes este ratito. Bueno, primero decirles que la charla la oyó conmigo mi hijo de 15 años. Entonces, él muy molesto con las cifras, Charo, que expresaste con el tema de abuso sexual en niñas, ¿verdad? Y la interrogante de él tiene una pregunta, entonces atrás mío, dijo, ¿qué lleva un hombre a hacer eso? Esa es una de las primeras preguntas y una pregunta generada por un muchacho adolescente, ¿verdad? Criado con una mamá soltera, sumamente independiente. Entonces él tiene una línea femenina muy fuerte en su vida, ¿verdad? Donde abuela, tía, mamá somos autosuficientes, independientes y profesionales. Entonces yo sé que la visión que él tiene de la parte femenina es muy diferente tal vez a otros. Esa es la pregunta de Luis. Dentro de mis comentarios ya personales, compartirles un poco. Yo tengo 2 años de estar sin trabajo fijo, entonces obviamente, como decimos aquí en mi país, pulseando, la verdad, con diferentes emprendimientos y situaciones, y bueno, saliendo adelante, ¿verdad? Sin embargo, es interesante a la hora de ver la parte laboral profesional, donde es cierto, hay varios estigmas, ¿verdad? No solo que seas mujer, sino se une también la parte de la edad, ¿verdad? Yo tengo 45 años, entonces ya sabemos que el tema de la edad es un issue, ¿verdad? Es un pendiente ahí en el tema de una búsqueda laboral o que te asignen un trabajo fijo en alguna compañía, pero el hecho también de que tengas centrarse en un rango de edad de difícil contratación, ¿verdad? Que no nos quieren mucho. Aparte de eso, sos mujer y aparte de eso, tenés una experiencia profesional fuerte, ¿verdad? Es muy difícil que te contratan, te ven inclusive cuando son hombres los que te entrevistan, definitivamente uno siente donde ellos reaccionan a tener una mujer con independencia, con seguridad, con poder enfrente y no te dan el trabajo, ¿verdad? Entonces uno sufre esa parte. Y la otra parte que Charo comentaba, pues el hecho de trabajar en casa, ¿verdad? El hecho de, bueno, yo que soy emprendedora aquí, yo estoy en la casa metida todo el tiempo, pero sí hay una recarga muy fuerte y eso que yo tengo, soy yo solo con mi hijo, ¿verdad? Pero digamos, comparto la experiencia con el colegio, o sea, el colegio hace hasta donde puede hacer porque son clases virtuales. Y yo el colegio ya no regaña a mi hijo o le llama la atención
en clase porque no se conectó o porque llegó tarde, porque la directora me dice, es que ya yo no los puedo regañar porque los papás están en la casa y vieras que no les gusta que nosotros les regañemos. Entonces, yo pedí ayuda igual y yo hablé con la directora, le digo, me ayuda con el chavalo, porque yo tengo que dedicarme a mis otras tareas, él tiene 15 años y por más autodependencia, independencia que él tenga que aprender y todo, él necesita sentir la autoridad de ustedes del colegio. Con solo decirles que tuve que redactar una carta para que ellos lo guardaran en el expediente, para que los profesores pudieran ejercer autoridad o llamarle la atención a Luis Adrián durante las clases o en los chats que se tienen del grupo. Entonces, quería como compartirles eso porque creo que también depende mucho de uno como mujer, dónde y cuándo se pide ayuda. Y definitivamente el pedir ayuda es nuestro derecho y tenemos que hacerlo porque no podemos solas. No podemos solas. Eso es lo que quería decirles. Gracias. Muchas gracias. Sharon. Sí, ahora que Adriana hablaba de los filtros que tienen los trabajos en la contratación de mujeres, cada una de las participaciones que hacen es todo un tema. Ser un padre de familia es un plus a la hora de una entrevista de trabajo, porque dicen, es el hombre de la casa, es la cabeza, es el que lleva el sustento, vean. Pero cuando llega una mujer, no importa los atestados, están plus, ¿verdad? O tener pareja o ser casada. Porque lo que algunas empresas empleadoras y responsables ven, número uno es que si al chiquito le pasa algo, ella es la que se va a tener que ausentar. Número dos, que si vive con una pareja, entonces se va a poder embarazar y ven este embarazo como un asunto personal de la mujer, como un problema privado y no como un niño que es un ciudadano y la maternidad, la sociedad tiene que tener un rol maternizador. Entonces, si se embaraza, son posibles gastos por maternidad. Y esto ha sido una suerte de suicidio colectivo, porque hay mujeres de nuevas generaciones que dicen, yo no quiero un embarazo, yo no voy a tener chiquillos porque esto riñe con mi doctorado en leyes o con irme a trabajar a no sé dónde, ¿verdad? Hemos sido las generaciones anteriores y el comportamiento institucional un pésimo espejo. Mujeres están obteniendo más posgrados en Costa Rica y esto lo dicen las afiliaciones a colegios profesionales, las estadísticas, y sin embargo cuando hacemos un recuento de mujeres en liderazgo, puestos de gerencia, son mucho, pero por mucho menores que los puestos de liderazgo donde están hombres o los puestos de gerencia donde están hombres. Sí, gracias. Muy bien. Tenemos entonces Natalie y Lil. Con estas dos intervenciones vamos a terminar. Entonces, hagámosla una tras otra para luego darle oportunidad a Sharon que responda. Adelante, Natalie. Gracias por la oportunidad. ¿Me pueden escuchar? Sí, te escuchamos. Muchas gracias por abordar este tema tan importante. Me imagino que la mayoría de las personas que está escuchando han sentido mucha impotencia y es una realidad muy dura. Es una realidad que nos acompaña en la historia y que pareciera que en vez de reducir, acrecienta. Sin embargo, como decía bien Sharon, hemos ido avanzando poco a poco, pero lo hemos ido haciendo. Tengo una experiencia en nuestra comunidad en la que hemos tratado de crear espacios sagrados, le llamamos espacios seguros, para que las mujeres podamos encontrarnos y hablar libremente acerca de las cuestiones que nos aquejan. Estos espacios sagrados en este tiempo de pandemia se han podido ampliar gracias a la posibilidad de reunirse a través de Zoom o de otros medios. Así que creo que eso es una posibilidad de hacerle frente a ese problema, porque vimos en las estadísticas que los problemas físicos, mentales,
realmente nos afecta muchísimo más a nosotras y nosotras. Y cuando creamos estos espacios sagrados en los que podemos descargar, realmente nos ayuda para tomar decisiones en nuestro día a día. También, si tenemos la oportunidad de tener algún liderazgo o de hablar en la iglesia o en nuestros trabajos, es importante mencionar a nuestras académicas, a las mujeres, a todos los trabajos que ellas hacen, nombrarlas, todas las frases que dicen. Entonces, yo creo que es importante apoyarnos entre mujeres y ver que hay muchas posibilidades. Creo que uno de los regalos de esta pandemia es que la distancia se ha cortado más con la tecnología. A pesar de que es muy cansador, es una oportunidad de poder conocer caras nuevas, de poder transportarnos a otros países. Y creo que esta es una de las mejores plataformas para poder escucharnos, para poder descargar. Porque les aseguro por experiencia personal que esa descarga nos va a ayudar en tomar decisiones, nos va a guiar hacia un camino a tomar. Muchos son los retos, muchas son las frustraciones. Es ciertamente desgarrador escuchar las cifras, es mucho más desgarrador ver, experimentar esas realidades, que es mi caso, son realidades con las que lidio todos los días y me siento impotente porque son muchas personas y estamos en un tiempo de pandemia, pero podemos crear. Así que muchas gracias a la UBL por esta oportunidad. Muchas gracias, Natalie, por compartir. Lil. Muchas gracias, buenas noches a todas. Ahora, tanto Daniela como Luis Adrián, el hijo de Adriana, si no me equivoco, hacían la pregunta de cómo es posible que esté sucediendo esto en cuanto al abuso sexual de los niños y niñas en su propia casa. Yo no tengo la respuesta, pero voy a dar la perspectiva desde el punto de vista de una sobreviviente a un caso de esto. Yo en este momento estoy en proceso de divorcio de un matrimonio de 30 años, precisamente porque mi ex esposo era un abusador o es un abusador sexual de niños, ¿verdad? De niños y niñas. He aprendido varias cosas. Uno, esto es una patología. Es decir, desde el punto de vista de psicología es una patología. Dos, esto que lo que quiere decir es que estas personas no tienen ese chip moral que la mayoría, que se supondría que la mayoría de los que pertenecemos a una sociedad tenemos, que nos haga distinguir que esto está bien o está mal. Y lo otro que he aprendido, esa es mi opinión, es que esto se está convirtiendo en una patología social, que quizás ha existido por muchos años, pero que por el mismo sistema patriarcal se ha escondido. Lo digo por experiencia propia porque cuando yo empecé mi proceso de separación, lo hice por dos casos específicos. Meses después, o con el transcurrir de los meses, me di cuenta que hubo más casos. Y también lo digo porque en el proceso yo me di cuenta que en mi familia, con mi decisión de separarme, estoy siendo como una especie de oveja negra. ¿Por qué? Porque estoy rompiendo un ciclo. Es decir, me di cuenta, cosa que yo no sabía a mis más de 50 años, que en mi familia ha existido ese tipo de abuso desde por lo menos mi abuela, que yo sepa. Entonces esto lo que a mí me dice es que es un patrón que viene desde hace muchísimos años. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando yo pedí ayuda? Pues precisamente que en una iglesia me dijeron, usted tiene que perdonarlo, sus hijos tienen que perdonarlo a él y todos en paz porque la familia es lo más importante y hay que seguirla manteniendo. Obviamente me costó mucho romper con todos esos mandatos y entender que todo eso lo que promovía era proteger
algo que no estaba bien, algo que no se puede comprometer. Pero lo más duro para mí fue entender que es la misma sociedad, el mismo patriarcado, el que nos obliga prácticamente a esconder estas cosas. Entonces, como les decía, yo no tengo la respuesta de por qué ocurre esto. Sí sé que es una patología y que desde mi punto de vista es algo que está más extendido de lo que nosotros pensábamos y que la pandemia lo que está haciendo es evidenciar. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir, Lil. Le doy la palabra a Sharo. Gracias. Gracias a todas por la confianza de abrir sus corazones, de comentar parte de sus vidas. Totalmente de acuerdo con lo que decía Natalie, que seguimos adelante, seguimos tejiendo vínculos y decirle a la compañera que habló que me duele mucho, y yo sé que a todas nos duele mucho historias como la de ella, porque es tu historia, pero de alguna manera es la historia de todas, ¿verdad? Y que estamos aquí para abrazar, y que estamos aquí para orar, y que estamos aquí para denunciar, y que estamos aquí para seguir avanzando y para, desde una fe diferente, buscar sanar todas estas cosas que históricamente la historia, la iglesia ha escondido, ¿verdad? Y ha lesionado. Quiero creer que esos tiempos pasaron y recibimos con beneplácito tiempos nuevos, con gente más crítica, con gente más asertiva y más sanadora, y también más en diálogo con otras disciplinas que lo estamos necesitando. La iglesia no puede estar aislada como se proponía por tanto tiempo atrás. Y muchas gracias, Eli, muchas gracias, Karen. Reciban mi cariño, no saben cuánto me alegró verlas y estar con ustedes. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta tarde-noche. Gracias por compartir de las experiencias de la vida. Como dice Sharo, creo que es un espacio muy especial. Y a Sharo, muchísimas gracias por compartir esto que es información, pero que también nos abre los ojos y nos abre los corazones para pensar en cómo podemos participar en hacer cambios, inclusive en medio de esta pandemia, ¿verdad? Creo que Texia quiere compartir ahora. Texia es la que está escondida detrás de la cruz. Hola, hola. Un placer escucharles a todas. Aprovechando antes que se vayan, hacerles una invitación. Hoy hemos tenido esta presentación que nos ha impactado mucho, pero el día 9 de septiembre tenemos otra, que el tema es identidad, salud y resistencia. El uso de remedios caseros en la comunidad afrocostarricense, con la doctora Carmen Hutchinson, algo así creo que es el apellido. El día 9 de septiembre a las 5 de la tarde vamos a tener esta misma oportunidad de compartir con ella, escuchar lo que ella nos va también a compartir y poder comentar. También tengo otra invitación para todas. Es un curso libre, es decir, que no tiene requisitos. Este curso se llama Leyendo la Biblia en tiempos de pandemia, un acercamiento desde la hermenéutica latinoamericana con la doctora Violeta Rocha. Inicia el 5 de septiembre, así que les dejo la invitación para que ustedes se nos busquen ahí en Facebook y puedan inscribirse en nuestro formulario de matrícula. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Texia. Gracias a todas, a todos, a Sharo. Que tengan muy buena noche. Esperamos volver a encontrarnos aquí en 15 días o la próxima vez que nos puedan acompañar. Qué lindo ver. Gracias a todas. Gracias, Sharon. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Chao, chao, gracias. Gracias. Muy bueno, gracias. Gracias. Buenas noches, gracias.
Buenas noches. Buenas noches. Descansen todas. Que Dios las acompañe. Gracias, Luz. Muchas gracias, Luz. Qué gusto verte. Gracias. La profesora Carla está por ahí. Ahí está. Hola, profe, gracias. Hola. Qué bueno. Lucía. Sí, soy Lucía. Hablamos después. Mándame tu WhatsApp, el chat. El WhatsApp de mi teléfono. Sí, es que estamos en Facebook, no me lo dé por en vivo. Sí. Buenas noches, muchas gracias. Vamos a llamarlas todas. Sí, todo el mundo te va a llamar.